Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Yo soy Jesús Naranjo y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante para los hombres y es del cáncer de próstata. Este es el tipo de cáncer más frecuente en hombres y tan solo en México cada año se detectan alrededor de 25,000 nuevos casos. Por ello es necesario que los hombres se sometan a procedimientos de detección oportuna de cáncer de próstata a partir de los 45 años. Así que para hablar largo y tendido de este tema, de los factores de riesgo, los síntomas y por supuesto de los tratamientos disponibles, le doy la bienvenida a Espacio Saludable al doctor Alberto Colorado García. Alberto es especialista en urología laparoscópica, robótica y trasplante renal y además es egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Noreste y es parte del staff médico de Christus Muguerza Hospital Sur. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Espacio Saludable. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación y pues aquí esperemos que nuestra experiencia y nuestros conocimientos le puedan servir a nuestra comunidad. Claro que sí, doctor. Y pues bueno, tenemos muchas dudas que hemos recibido en nuestras redes sociales. Vamos a contestar algunas de las más frecuentes. Y pues para empezar, quiero que pongamos sobre la mesa de la manera más sencilla posible de qué se trata este tema. ¿Qué es el cáncer de próstata? Bien, mira, hablar de próstata es un tema muy amplio, pero pues tenemos que empezar por algo muy sencillo, ¿verdad? ¿Dónde está la próstata y qué es la próstata? La próstata es un órgano pequeño de 20 a 25 gramos y se encuentra a la salida de la vejiga y tiene que ver con muchas situaciones, principalmente de función reproductiva. El cáncer de próstata se empieza a ser importante en la adultez tardía porque después de los 45 o 50 años el órgano empieza a presentar una involución fibrosa y esta involución puede darnos a pie a los tumores malignos. Si entendemos que un tumor maligno es un crecimiento anormal o un desarrollo de células anormales que se multiplican sin control, pueden invadir los tejidos cercanos. Bueno, pues de esa manera entendemos que es tumor maligno que afecta a la próstata y por lo tanto puede invadir los tejidos que están alrededor, que principalmente son la vejiga, las vesículas seminales o en casos más severos que viajen por el torrente sanguíneo o el sistema linfático y lleguen a algún órgano o sistema a distancia. Doctor, he estado leyendo al respecto y veía información que decía que es un cáncer silencioso. ¿Cómo el hombre puede darse cuenta que tiene inicios de esta enfermedad o cómo podemos identificar ciertos síntomas? ¿Cuáles son los primeros síntomas que aparecen de este cáncer? Bien, el tumor maligno de próstata, el cáncer de próstata, tiene 3 etapas principalmente. La etapa inicial, en cuanto el tumor o la diferenciación anormal está contenida por completo adentro de los límites del órgano, sin rebasar la periferia, pues como si fuera una barda. En ese momento no se siente ningún síntoma. No hay molestias, no hay signos, no hay nada que nos pueda alertar que hay un tumor desarrollándose en el interior de nuestra próstata. La siguiente fase es cuando el tumor ya rebasa ese límite natural, ese límite anatómico y empieza a dar unos síntomas leves o muy poco detectables, que es, por ejemplo, que puede haber un poco de sangrado al orinar, que puede haber un poco de sangrado al eyacular, inclusive puede haber sangrado en la orina que no se ve a simple vista, que solamente te das cuenta mediante exámenes específicos microscópicos como el examen general de orina. Inclusive puedes tener cierta dificultad para empezar a orinar o disminución del chorro urinario. Y la tercera fase, la fase más avanzada, es cuando este tumor ha viajado fuera de los confines de la próstata y ya se encuentra metastásico. Los médicos le llamamos metastásico a cuando un tumor maligno ha viajado fuera del órgano de origen
y se ha implantado en un órgano diferente, en otra parte muy lejana del organismo. El ejemplo más claro, el más frecuente que da el cáncer de próstata es la metástasis o la diseminación a los huesos largos del organismo, pero inclusive también puede ser a las vértebras o al cráneo o a algún otro órgano. En esas circunstancias, los síntomas que se padecen pues ya son los del órgano al que afectó. Por ejemplo, si afectó a un hueso, pues empieza a tener dolor óseo muy importante, debilidad, dificultad para la marcha. Inclusive puede haber una fractura ósea en situaciones en las que normalmente no se debería de fracturar un hueso. Si afectara, por ejemplo, un pulmón, bueno, pues entonces hay dificultad para respirar, sangrado al toser, tos intensa, inclusive puede haber dificultad muy intensa para hacer actividades que antes son muy fáciles, como por ejemplo caminar, pararse, cosas tan sencillas como simplemente beber un vaso de agua, por ejemplo. Y doctor, de repente, cuando escucho todos estos, etapas del cáncer de próstata, pareciera que hasta que está muy avanzado es cuando nos podemos dar cuenta. En otros casos, por ejemplo, y que son muy recurrentes, como en el caso del cáncer de mama, por ejemplo, que una autoexploración puede dar indicios de que se presenta la enfermedad. En el caso del cáncer de próstata, me queda claro que no funciona de la misma manera. ¿Cómo puede entonces un hombre darse cuenta en etapas tempranas que tiene esta enfermedad desarrollándose? Bien, esa es la importancia del check-up de próstata. El cáncer de próstata, como tú ya lo dijiste, es el tumor maligno de órgano sólido más frecuente en el sexo masculino. Entonces, a partir de cierta edad, dependiendo de tus antecedentes familiares, tú tienes que ir a hacer un check-up prostático. Lo ideal es que se haga una vez al año. La verdad, el check-up prostático es un examen fácil, rápido, no es tan complicado. Obviamente hay que hacer un interrogatorio directo con un especialista en este tipo de enfermedades. Se tiene que hacer un examen de sangre que se llama antígeno prostático. El antígeno prostático es una molécula, es una proteína que normalmente produce la próstata y que en condiciones de malignidad empieza a aumentar muchísimo su producción y lo puedes detectar en sangre. Entonces, cuando el tumor está completamente localizado adentro del órgano, puede haber cifras altas de antígeno prostático y eso te da una idea muy clara si un paciente tiene más posibilidades de tener un tumor maligno. Es importante entonces el interrogatorio, el antígeno prostático. Lo ideal es también hacer un ultrasonido de riñón y vías urinarias, incluida la vejiga y la próstata, para ver la anatomía, cómo se ve esa próstata, qué tamaño tiene, si ya se ve el borde rebasado o algún otro dato que sea importante para nosotros. Y aún en estas fechas, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, sí es importante hacer una exploración de la próstata mediante un tacto rectal. Solamente el antígeno prostático y el interrogatorio nos pueden ayudar mucho a la identificación temprana del tumor maligno de próstata. Pero si agregamos la exploración de la próstata a través del recto, eso podemos tocar un pequeño nodulito tan pequeño como de 2 milímetros de diámetro que pueden no ocasionar alteraciones del ultrasonido de riñón y de vías urinarias y que el antígeno prostático esté apenas elevado de lo normal y por lo tanto pues nos ayuda muchísimo más en identificar casos tempranos de cáncer de próstata. Es importante que digas esto, doctor, porque al final del día creo que existen todavía muchos tabúes alrededor de estas pruebas para detectar el cáncer, ¿no? De repente existen mucha pena o miedo por parte de los hombres para ir a visitar al doctor y revisarse en caso de tener alguna enfermedad. Ya no digamos ni siquiera porque de repente muchas veces los hombres dejamos nuestra salud de lado, pero en temas tan, digamos, íntimos, solemos pues poner una barrera, ¿no?
Sí, definitivamente esto del tacto rectal y el tema de la próstata en general genera muchos tabús. Hay mucho miedo acerca de la próstata porque está asociada a la virilidad o la capacidad reproductiva de nosotros los hombres. La verdad es que si tú identificas un tumor maligno de próstata de manera temprana, puedes ayudar al paciente a que no pierda ninguna de estas habilidades o aptitud pues, de relaciones con su pareja o la capacidad pues, de orinar de una manera normal, ¿no? Sí es bien importante. Las mujeres, bueno, la verdad, son muy escrupulosas en su cuidado. Ellas van al ginecólogo cada cierto tiempo, se hacen sus exámenes anuales como el Papa Nicolau, y claro que van y pues implica algún tipo de exploración que no es nada cómoda, pero prefieren anteponer su pena y todo eso a saber que tienen una salud adecuada. Nosotros los hombres sí nos da muchísimo más miedo, nada más la idea de ir a platicar. No te estoy hablando de exploraciones complicadas, simplemente el hecho de ir a platicar con otro hombre acerca de nuestra salud, pues no nos hace mucha gracia. Pero la verdad es que en la actualidad tenemos la tecnología y los medios para ayudar a pacientes que se les hace un diagnóstico temprano. Y doctor, comentabas que a partir de cierta edad, al principio del episodio comentabas que después de los 45, los 50 años, es cuando deberíamos de estar haciéndonos estos chequeos de prevención. ¿Es solamente a partir de esta edad que corremos riesgo o qué hacemos antes de esta edad para prevenir algún tipo de cáncer en la próstata? Mira, es bien importante englobar el cuadro específico de cada persona, ¿verdad? El cáncer de próstata, sabemos que hay ciertos factores que te hacen que tengas más posibilidades de padecerlo. Si tú tienes familiares por la línea paterna, estoy hablando de tu papá, obviamente, de tus hermanos, de tus tíos paternos o de tu abuelo paterno con cáncer de próstata, si tienes un solo familiar con cáncer de próstata por la línea paterna, tú tienes 50% más de posibilidades de padecer la enfermedad. Más sin en cambio, si tú tienes 2 o más familiares, o sea que tengas tu abuelo, tu papá y uno de tus hermanos con cáncer de próstata, el riesgo aumenta de 5 a 9 veces. ¿Ok? Entonces, en los pacientes que tienen este factor hereditario tan importante, bueno, ellos tienen que empezar a hacerse su check-up de próstata a partir de los 35 o 40 años, cuando tienes más de 2 o 3 familiares. Si nada más tienes uno, bueno, o sea, a partir de los 40 años. Y si no tienes ningún familiar, es a partir de los 50 años. Ok, es bastante valiosa esta información porque de repente solemos pensar que solamente es un tema asociado a la edad y no cómo el riesgo se potencializa cuando está en la familia. Así es. Inclusive hay un término que se llama cáncer de próstata hereditario. O sea, si en el tema del cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres se ha identificado muy claramente un gen, que es el BRCA1 y 2, en los cuales, bueno, pues si tú, hija de una paciente que tuvo un CA de mama, se expresa este gen, bueno, pues de ahí empiezan a hacerse las mastectomías profilácticas que han salido, que aún siguen generando mucha controversia. Nosotros no nos vamos a quitar la próstata de manera profiláctica, no se puede. Pero sí es bien importante que si tienes 3 o más familiares de primer grado, bueno, pues lo más seguro es que vas a tener un cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de saber ese dato. Y doctor, hablando de este tema de lo que es hereditario y de la edad, hay para nosotros, de repente, si no tenemos esa edad todavía, ¿hay algunos hábitos que podamos modificar o cosas que podamos hacer para evitar pues caer en esta enfermedad? Mira, el cáncer de próstata no se debe a un solo factor, sino que el origen es multifactorial. Tiene que ver
El factor más importante para el tumor de próstata, bueno, pues es el aumento de edad. O sea, el 70% de los tumores malignos de próstata se empiezan a diagnosticar después de los 62 años. Entonces, bueno, eso pues no podemos cambiar, ¿verdad? No podemos cambiar el paso de los años por nuestra vida. Pero más en cambio, sí hemos visto que hay ciertos factores que pueden disminuir un poco el riesgo del cáncer de próstata. Por ejemplo, hablando de los factores dietéticos, no hay ningún estudio científico corroborado al 100% que te diga que si tú comes mucho de esto vas a evitar por completo el riesgo de cáncer de próstata. Pero sí puedes como que hacer ciertas cosas para que se baje un poquito el riesgo. Y por ejemplo, hablando de la situación dietética, bueno, pues el consumo aumentado de licopeno. El licopeno es una sustancia que se encuentra principalmente en los jitomates, ¿ok? O en las verduras que tienen un color anaranjado. Pues la más frecuente pues es la zanahoria, ¿no? Sí. Entonces, si tú consumes tomates y zanahorias junto con otro tipo de verduras, bueno, pues eso teóricamente te baja un poquito el riesgo. A mí se recomienda mucho comer las verduras crucíferas, que son pues el repollo, el brócoli, la coliflor, cosas que pues no nos gustan mucho, pero sí es importante que las consumamos. Se ha descubierto también que la vitamina E tiene un factor antioxidante importante. El factor antioxidante se ha visto que disminuye el riesgo de cáncer no solamente de próstata, sino de la gran mayoría de los tumores malignos del organismo. Inclusive el café también te puede disminuir el riesgo, principalmente en aquellos casos de cáncer agresivo. Se recomienda, al igual que las enfermedades que afectan el metabolismo, como la diabetes, la hipertensión y todas ellas, bueno, pues que lleves una dieta sana, que te conserves dentro de tu índice de masa corporal, o sea, que no subamos de peso, que no lleguemos a la obesidad, que no lleguemos al sobrepeso, hacer de 40 a 50 minutos de ejercicio, aunque sea 4 veces a la semana. Sí es bien importante eso, porque inclusive hay comerciales que dicen que solamente con que hagas 20 minutos, y la verdad es que no, necesitas 40 minutos de ejercicio aeróbico, mínimo 4 veces a la semana para mantenerte para disminuir tus riesgos de enfermedad cardiometabólica, pues. Otras situaciones que, bueno, hay muchas, se ha hablado de muchos factores protectores, pero los dietéticos son los que te acabo de platicar principalmente. Por ahí hay un estudio interesante en el cual la eyaculación tiene un factor protector siempre y cuando sea en un número pues más o menos importante. O sea, estoy hablando de 20 o 21 veces al mes, disminuye el 20% el riesgo de cáncer de próstata. Bueno, entonces como si te das cuenta son muchas cosas, no hay una situación en específica que te proteja al 100% de este tipo de situaciones. Entonces, súper importante, pero súper importante estar haciendo el check-up prostático. Digo, al final del día la recomendación más básica es pues llevar una vida saludable, hacer ejercicio, comer saludablemente, balanceado y pues hacernos los chequeos, ¿no? Periódicamente. Ahora bien, ya que pues fuimos diagnosticados o que hicimos nuestros estudios, nuestro chequeo y salió que somos positivos y tenemos cáncer de próstata, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los tratamientos que están disponibles para las personas que tienen cáncer de próstata? Bien, mira, el gold estándar, o sea, el tratamiento contra el cual todos los demás métodos se comparan por ser el más eficaz y el más seguro, es pues la cirugía. Hace 15, 20 años, la cirugía de próstata tenía dos grandes complicaciones. La cirugía radical de próstata por cáncer tenía dos grandes problemas, dos grandes secuelas. La primera es que el paciente quedaba incontinente por completo, al 100%. O sea, todo el tiempo había goteo urinario
Entonces el paciente pues tenía que utilizar pañal de por vida. Y para un paciente que tiene 60 años, que está fuerte, que trabaja, que hace sus actividades, pues andar así rompía por completo con una buena calidad de vida. Claro. Y la otra secuela que había era la disfunción eréctil permanente, ¿ok? Y eso pues también tiene un impacto en la psicología de todos los hombres sumamente importante. Actualmente, desde el advenimiento de la cirugía laparoscópica, podemos identificar los nervios que le dan la sensibilidad, ya sea el esfínter para controlar la micción o los nervios que que dan la sensibilidad al pene, pues, a la hora de tener una relación sexual. Más recientemente, bueno, pues ya tenemos la cirugía laparoscópica robótica, en la cual, pues, nosotros tenemos una herramienta en la cual los movimientos son mucho más finos, mucho más precisos. Tenemos un aumento en la visión en tercera dimensión que es fabuloso. Entonces podemos identificar estructuras muy pequeñas que no se ven a simple vista, y de esa manera pues podemos evitar las complicaciones que más se tenían en cáncer de próstata. La recomendación es que si tú te identificas un tumor de próstata que no ha salido de la próstata, lo ideal es que se retire esa próstata. Ok, entonces una persona puede vivir tranquilamente sin la próstata. Sí, así es. Si tú identificas un paciente con un tumor inicial y haces una cirugía en la que preservas los nervios, el paciente va a llevar una vida normal, va a tener unas relaciones sexuales normales y va a poder tener, no va a necesitar andar con pañal y andar mojándose en buenas situaciones. El paciente regresa a sus actividades laborales si es que las tiene, puede volver a manejar, puede irse de vacaciones, puede nadar en la alberca, puede hacer todo lo que desea. Ok, y después, doctor, de que se hace esta extracción, digamos, no sé cuál sea el término correcto, ¿qué es lo que sigue? ¿Hay un tratamiento posterior? Como hemos visto en otros tipos de cáncer, hay quimioterapias o radioterapias, ¿aquí funciona igual o es hasta que está en una etapa muy avanzada o cómo funciona? Si se realiza la cirugía en el momento adecuado, hay que realizar una vigilancia. Al fin y al cabo es un cáncer. Entonces se tiene que estar vigilando al paciente durante algunos años después. Lo ideal es que sea 5 si no hay ningún tipo de recidiva. Si agarramos el tumor en la etapa inicial, pues fácil, el paciente se puede considerar curado después de cierto tiempo y no hay necesidad de ningún otro tratamiento concomitante. Más en cambio, si ya agarras el tumor en una etapa más tardía, bueno, pues hay que estar vigilando que ese tumor no se desarrolle. Sí hay quimioterapia, sí hay tratamiento hormonal para mitigar el tumor maligno de próstata. También se da radioterapia. De hecho, hay muchas variantes de tratamiento quirúrgico y no quirúrgico en la actualidad, pero el que hemos visto que mejor funciona es la cirugía. Ok, entonces pues, al final del día, porque hay muchos mitos alrededor de esto, y uno de los mitos que más te encuentras de repente en internet es el hecho de que este tipo de cáncer es un cáncer incurable, y pues ya vimos que no, si es detectado a tiempo, y es ahí donde radica la importancia de hacer esos chequeos rutinarios, es donde pues bueno, obviamente puedes salvar tu vida y pues al final del día seguir con una calidad de vida completamente normal. ¿Cada cuánto tiempo es necesario hacerse estos chequeos, doctor? Si no tienes antecedentes familiares, tú te puedes realizar un chequeo de próstata una vez al año. Es una entrevista con tu urólogo de confianza, una prueba sanguínea, un antígeno prostático, un ultrasonido y un examen dígito rectal. Más en cambio, si tienes familiares directos que tengan este mal, bueno, pues entonces lo ideal es que te vean, aunque sea 2 veces al año, y realizar las pruebas concomitantes del chequeo prostático.
Ok, pues bueno, ahí están las recomendaciones, hay que hacer los chequeos, llevar una vida saludable, hacer ejercicio. Doctor, ¿alguna última recomendación que quieras hacernos? Pues principalmente insistir en que la exploración no es una tortura, es mucho más rápida si la comparamos con la que se le hacen a las mujeres. La verdad, al identificar un tumor de manera temprana, puedes hacer muchísimo por el paciente, inclusive lo puedes curar, no mitigar, no controlar, lo puedes curar, que, bueno, pues ese es uno de los grandes retos a los que nos encontramos los hombres después de cierta edad. Entonces, pues ahora sí que acuda con su urólogo y no le tenga miedo a la exploración. Y pues bueno, también invitar a las mujeres que están escuchando este episodio a que pues hablen con su pareja o con sus papás o con sus hermanos para que vayan y asistan. De repente los hombres solemos ser algo tercos, entonces aprovechando pues igual y puede ser un buen regalo, ¿no? Para el padre regalarle salud al esposo, al papá, para que pues bueno pueda tener una calidad de vida óptima. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el doctor Alberto Colorado García. Él es especialista en urología laparoscópica, robótica y trasplante renal, egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Noreste y es parte del staff médico de Christus Muguerza Hospital Sur. Por lo pronto nos despedimos. Si a ustedes les quedaron dudas, pues no olviden que pueden escribirnos a info@christus.mx o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Christus Muguerza o en Instagram y Twitter como ChristusMX, o también nos pueden visitar en nuestro blog de salud espaciosaludable.com. Yo soy Jesús Naranjo y me dio mucho gusto haber platicado con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima edición. Esto fue Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza.